Fisiología de la visión, un enfoque evolutivo. Hola a todos, soy Daniel Serrano, oftalmólogo del Hospital San Juan de Dios. Hoy hablaremos de la fisiología de la visión desde un punto de vista evolutivo. Aparentemente, el ojo ha evolucionado muchas veces en la historia de nuestro planeta. La primera evidencia fósil aparece durante el período cámbrico, que es el primer período de la era paleozoica, y que comienza hace unos 540 millones de años, poco después del período ediacárico. Antes del Cámbrico, los fósiles encontrados hasta ahora no pueden ser clasificados de acuerdo al árbol genealógico conocido. Pareciera que la fauna del período Ediacara hubiera sido un experimento fallido, representando troncos que al final fueron callejones sin salida. Por ejemplo, la Dickinsonia. Al principio se dudaba a qué reino pertenecía, o incluso si pertenecía a algún reino de los conocidos. Actualmente se sabe, al menos gracias a los restos fósiles de colesterol, que pertenecía al reino animal. Pero aún los científicos no han logrado entender su organización, ni siquiera su patrón de simetría. Es decir, no sabemos si lo que estamos viendo es la cara ventral o dorsal, ni tampoco si hay un extremo rostral o caudal. Lo mismo vale para todos los demás fósiles del periodo. No existen registros fósiles de ojos en el Ediacárico. Sin embargo, se sospecha que la utilización de la percepción lumínica como guía para la locomoción es mucho más antigua. Las eulenas, por ejemplo, protistas unicelulares, presentan zonas sensibles a la luz que les permiten orientar su desplazamiento. Al ser organismos unicelulares, no podemos hablar de órganos. Sin embargo, en un planeta donde la luz inunda la mayor parte de la biosfera, es muy probable que la evolución dote a los seres vivos de mecanismos para percibirla. Al comenzar el Paleozoico, luego de una extinción masiva, se acaba el registro fósil de toda esta fauna enigmática del Ediacárico, y se cree que de un solo tronco sobreviviente, poco representativo hasta entonces, se ramificó todo el reino animal conocido hasta ahora, ya que todos los animales desde entonces presentan características comunes, características ausentes en la fauna ediacárica. Esta gran diversificación evolutiva se le llamó explosión del Cámbrico, donde aparecen los primeros fósiles de estructuras que podríamos llamar ojos en invertebrados marinos. Sin embargo, se trataba de ojos compuestos, muy diferentes a los ojos de los vertebrados. Aquí podemos observar fotos de los fósiles de ojos más antiguos que se tenga conocimiento, de alrededor de 515 millones de años encontrados en Australia. Por su parte, el primer superdepredador que se conozca, el Anomalocaris, crustáceo de 1 metro de largo que vivió también en el Cámbrico, poseía ojos compuestos por hasta 16.000 lentes. Imaginen la ventaja adaptativa que significó para el Anomalocaris ser capaz de identificar a sus potenciales presas a distancia y no esperar a tropezarse con ellas. La picaya fue probablemente el antepasado de todos los vertebrados. Medía unos 3 centímetros y vivió hace aproximadamente 530 millones de años y no poseía ojos. Es decir, la evolución de los ojos en los vertebrados fue independiente de los invertebrados. Actualmente, el anfioxo, un céfalo cordado, perteneciente junto a los tunicados y los vertebrados del filum cordado, es lo que podríamos considerar el primo más primitivo de nuestra mitad del reino animal y tampoco presenta ojos. Pero en otros casos la evolución ha prescindido de ellos, como es el caso del pecíego mexicano, quien se adaptó a vivir en ríos subterráneos donde los ojos no son útiles y solo pueden causar problemas. En el origen de la evolución de los ojos en vertebrados, pareciera ser que hubo algunas estrategias diferentes a las que ahora observamos como un estándar para el grupo. Se cree que hubo experimentos con 4 ojos, como es el caso de algunos ciclóstomos, o peces sin mandíbulas, un clavo muy primitivo al cual pertenecen las lampreas, y que tienen 2 ojos dorsales escondidos debajo de la piel, además de sus 2 ojos normales. Más comúnmente, los vertebrados poseen un tercer ojo, llamado ojo parietal, el cual puede ser parcialmente visivo, es decir, percibir luz y enviar impulsos nerviosos desde fotorreceptores, como en la tuátara o la iguana de Madagascar, entre muchos otros reptiles y anfibios. Estas estrategias fueron decantándose con el tiempo en la mayoría de los vertebrados superiores a 2 ojos funcionales, encargados de la visión, y un tercer ojo que cumple funciones endocrinas, la glándula pineal, encargada, entre otras funciones, de la regulación del ciclo circadiano mediante la secreción de la melatonina, es decir, sigue indirectamente relacionada con la luz y la oscuridad. La glándula pineal posee remanentes de córnea, cristalino y retina. De hecho, el retinoblastoma, un tumor maligno infantil de origen retinal, puede ser uni, bi o trilateral. El ojo en los vertebrados.
La vía visual comienza en los fotorreceptores y termina en la corteza occipital, siendo nuestros ojos parte del cerebro. La idea que el ojo sea una parte modificada del cerebro se basa en el hecho que las capas que envuelven el cerebro presentan una continuidad en el ojo. La dura madre se continúa con la vaina del nervio óptico, luego se transforma en la esclera y finalmente en el estroma corneal. La pía y la aracnoides se continúan en la úvea, quien, a través de los procesos ciliares, secreta el humor acuoso, al igual que los plexos coroideos que producen el líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Y finalmente la sustancia blanca se continúa con el mal llamado nervio óptico y la retina. ¿Por qué decimos mal llamado nervio óptico? Resulta que esta estructura puede ser considerada como un verdadero tracto o funículo, es decir, una prolongación del cerebro. El nervio óptico no presenta membrana basal y la envoltura glial es por medio de oligodendrocitos, no células de Schwann. También, la patología del nervio óptico es similar a la de los tractos nerviosos de sustancia blanca, pudiendo ser blanco, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. Si quisiéramos identificar histológicamente quién representa el verdadero nervio óptico, podríamos decir que son las células ganglionares de la retina, aunque para efectos prácticos, todos le llamamos nervio óptico a ese tracto blanco nacarado que atraviesa la órbita para insertarse en la esclera. El origen de la visión humana. Para entender la visión humana debemos remontarnos al origen de nuestro orden, los primates. Ida, un fósil encontrado en Alemania, es probablemente el primer miembro de este grupo. Vivió hace unos 47 millones de años en las selvas tropicales que cubrían Europa durante el Eoceno. De sus restos podemos inferir que ya presentaba visión binocular, es decir, era capaz de discernir la profundidad de los objetos en su rango visual. Su nicho ecológico, el de pequeño omnívoro gregario del techo de la selva, requería de dicha habilidad para evitar caer mientras se desplazaba saltando de rama en rama para perseguir un insecto o para huir de un depredador. Los primates, al menos durante la mayor parte del Cenozoico, fuimos cazadores arbóreos, omnívoros, depredando principalmente insectos, hojas y frutos. Esta estrategia evolutiva fue exitosa en parte gracias a que nuestro sistema visual desarrolló la capacidad de ver en colores, una gran agudeza visual y la visión binocular o estereopsis. Para lograr la visión binocular es requisito que los ojos se dirijan al frente, lo que modificó la forma de nuestros cráneos. Hay quienes creen que este fue un factor importante en el desarrollo posterior de nuestra inteligencia. No se puede entender un sentido u órgano si no se analiza la estrategia evolutiva de la especie que lo posee y el nicho ecológico que ésta ocupa. Nuestra especie escogió un camino donde la visión se transformó en el sentido principal. Nuestro nicho ecológico fue hasta hace poco el discimio mediano de sabana, cazador, recolector y hasta hace poco carroñero. Nuestro pasado nos traiciona a través del gusto por los fermentos. Para este simio de sabana, el avistamiento simultáneo, tanto de presas como de depredadores, fue esencial. Para lograr un buen desempeño, no solo el ojo tuvo que ser eficiente, sino también la central de integración, es decir, el cerebro. Lo que llevó a lograr una gran capacidad para discriminar tonos, formas, movimiento y profundidad. El sacrificio del campo visual venía de antes, desde el inicio de la visión binocular, pero pudimos compensarlo al ser animales gregarios, donde muchos individuos permanentemente alertas y con habilidades comunicacionales sofisticadas pueden abarcar la totalidad del entorno. Nuestro sistema visual evolucionó en África, para cazadores-recolectores de hábitos exclusivamente diurnos. Antes de que aprendiéramos a manejar el fuego, cuando finalizaba el día, nos amontonábamos a pasar la noche buscando protección mutua, mientras los leopardos y las hienas sacaban y devoraban de vez en cuando a alguno de nuestros antepasados. Nuestros ojos no están adaptados para ver de noche, por eso es que la vida moderna plantea muchos desafíos. Desde que se inventó la electricidad, comenzamos a ser activos de noche, y ahí nos dimos cuenta de lo mal que vemos en la oscuridad. Nuestra córnea es un excelente lente en su centro, pero no tan bueno en la media periferia. Por eso, cuando se dilata la pupila por falta de luz, entran los rayos que antes no podían, a través de un lente irregular como es la córnea en la media periferia, lo que provoca la visión de halos y luces que parecen explotar. Nuestro cerebro es el principal órgano visual. Se encarga de analizar la forma, color y movimiento. Además, es capaz de localizar en el espacio aquello que estamos viendo, así como también relaciona nuestro cuerpo con respecto al objeto que vemos, elaborando, procesando e integrando la información para finalmente crear la percepción de una imagen única, pese a que la información provenga de dos ojos. Nuestro cerebro maneja la información que recibe
creando percepciones que no siempre coinciden con la realidad, modificando el resultado final, dándonos la impresión que lo que estamos viendo se ajusta a la idea que tenemos del mundo. Este relleno creativo nos permite, por ejemplo, sentir que todo lo que vemos en un determinado momento es una imagen nítida, siendo que tal nitidez solo existe en la visión central. El triángulo de Canisas es un buen ejemplo. Si bien todos podemos ver un triángulo blanco de base inferior, este en realidad no existe. Nuestro cerebro lo inventa, ya que todas las imágenes restantes son coherentes con la existencia de dicho triángulo. Entonces, ¿qué tenemos? Un simio que basa su estrategia sensorial en la visión, y por lo tanto, en aquel sentido somos bastante buenos si nos comparamos con el resto del reino animal. Es cierto que vemos mal de noche, no percibimos el infrarrojo ni el ultravioleta, pero vemos una amplia gama de colores comparado con la mayoría de los mamíferos, y nuestra agudeza visual, con excepción de algunas aves, es de las mejores de este lado del sistema solar. Además, logramos mantener la estabilidad de la imagen, mientras nos movemos, así como somos capaces de percibir la profundidad hasta unos 5 metros de distancia. Todas estas capacidades deberían poder ser medidas, y en efecto eso hacemos los oftalmólogos, o al menos eso creemos que hacemos. Hablemos entonces del examen de la visión. ¿Qué medimos cuando examinamos la visión? Por lo general medimos agudezas. Pero entonces, ¿qué es una agudeza? Es una capacidad discriminativa que nos permite discernir entre dos alternativas similares pero no iguales. La más conocida es la agudeza visual, que hace referencia a la capacidad de identificar como separados dos objetos que se encuentran en el mismo plano, el plano frontal. Si dos puntos en el plano frontal se encuentran tan cerca uno de otro, llega un momento en que los percibimos como un solo punto. Este principio es la base de la medición de la agudeza visual. En la antigüedad, quienes querían ingresar al cuerpo de arqueros de Carlos V debían ser capaces de distinguir las estrellas Alcor y Mizar como un sistema binario, dentro de la constelación de la Osa Mayor. Sin embargo, hoy utilizamos mecanismos más exactos y reproducibles para evaluar la agudeza visual. Para ser capaces de medir la agudeza visual, primero debemos entenderla. La agudeza visual depende de varios factores. Primero, el sistema debe estar correctamente enfocado. Los detalles del foco los veremos en la clase de reflexión. Sin embargo, por ahora establezcamos que el primer requisito para poder expresar la máxima agudeza visual potencial de un individuo es estar a foco, ya sea espontáneamente o gracias a la ayuda de anteojos. Pero no solamente se requiere un correcto enfoque, también es necesario el correcto funcionamiento de los fotorreceptores y la vía visual, además de un desarrollo neurológico adecuado de las estructuras neurológicas responsables de la visión, es decir, no debe haber ambliopía. Y por último, el ojo debe tener sus medios razonablemente transparentes, es decir, no debe haber leucomas, cataratas o hemorragias vítreas, entre otras. Todos ustedes deben haber escuchado alguna vez hablar de agudezas visuales expresadas como 20/20 o 5/5 o 1, o que una agudeza visual 20/25 es mejor que una 20/40. ¿Pero qué significa esto? Para entender esto, primero debemos ir a la retina. La retina puede ser considerada como un segmento de esfera. Por lo tanto, la mejor manera de medir distancias dentro de ella, de manera comparable con otros individuos, es utilizar el sistema de ángulos. Este sistema sexagesimal considera una circunferencia completa como 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. En teoría, una visión normal, o mejor dicho, una agudeza visual de 100% o 20/20, es aquella donde un individuo puede percibir como puntos separados a dos puntos en el plano frontal cuyos rayos de luz caigan en la retina separados por un minuto de arco. Si estos dos puntos estuvieran más cercanos uno del otro, sus rayos de luz caerían en la retina separados por menos de un minuto de arco, y entonces serían percibidos como un único punto. Para llevar esto a la práctica, se diseñaron figuras, llamadas optotipos, de diferentes tamaños, calculándose para cada tamaño a qué distancia debería estar para abarcar 5 minutos de arco en la retina. El optotipo ideal para medir la agudeza visual es la letra E, ya que a una determinada distancia, cada línea de esta letra y cada espacio en blanco entre las líneas abarca un minuto de arco, dando un total de 5 minutos para la letra total. Por lo tanto, para identificar correctamente a esta letra, o para identificar en qué dirección apunta, se debería tener una agudeza visual normal para esa distancia. Esta distancia, calculada previamente para cada tamaño de optotipo y expresada en pies, es el denominador de la fracción que usamos para definir una agudeza visual.
El octotipo más grande que usamos habitualmente es aquel que debe colocarse a 400 pies o 122 metros para abarcar 5 minutos de arco en la retina. Eso significa que el octotipo debería tener aproximadamente 17 centímetros de altura en total, mientras que el más pequeño es aquel que debe colocarse a 20 pies o 6 metros para abarcar los mismos 5 minutos de arco en la retina. Este octotipo tendrá una altura total de aproximadamente 8.7 milímetros. Sin embargo, para medir la agudeza visual no colocamos los octotipos a diferentes distancias, sino todos en el mismo plano. La distancia donde colocamos ese plano será el numerador de la fracción. Por lo tanto, evaluamos cuál es el octotipo más pequeño que el paciente es capaz de reconocer a esa distancia y decimos que, a una distancia dada, el numerador, el paciente reconoce el octotipo que debería reconocerse a otra distancia, el denominador. Por ejemplo, si el paciente a 20 pies solo identifica correctamente el tamaño de octotipo que un paciente con visión normal reconoce a 40 pies, entonces decimos que el paciente tiene una agudeza visual de 20-40. Con el concepto claro de qué significan el numerador y el denominador de la fracción que representa una determinada agudeza visual, debemos diseñar ahora la mejor manera de medir a cada tipo de paciente. En la práctica diaria nos encontramos con pacientes analfabetos, preescolares, preverbales, afásicos, etc. Y por lo tanto se han diseñado un sinfín de tablas de octotipos y métodos para medir la agudeza visual. El más conocido por todos es la tabla de Snellen, que muestra letras del alfabeto latino en orden decreciente de tamaño. También existe el Tumbling E, que en estricto rigor es mejor que el Snellen, ya que usa un solo tipo de octotipo, y las diferencias entre uno y otro son siempre de 1 minuto de arco, mientras que entre las diferentes letras del alfabeto que se usan en el Snellen existen variaciones en la forma que abarcan más de 1 minuto de arco. Habitualmente utilizamos el Tumbling E en niños que aún no dominan la lectura correctamente, pero si se usa en niños muy pequeños, que son aún muy concretos, se corre el riesgo que no entiendan la abstracción que significa señalar una dirección. También están las tablas de figuras, las que dependiendo del parecido entre una y otra figura serán más o menos exactas. Estas son las más usadas en preescolares verbales, habitualmente entre los 3 y los 4 años. En niños algo menores se puede usar la tablilla LEA, que muestra 4 figuras similares en el plano, y el niño debe señalar a cuál corresponde la que se le está preguntando a través de señalar en otra tabla que usa en su mano. Así se evita depender de sus habilidades lingüísticas. Para niños preverbales puede usarse el test de mirada preferencial, donde a un niño se le muestran simultáneamente 2 cartolas, una blanca y otra con rayas, y se observa a través de un agujero en la cartola si dirige su mirada a la cartola marcada o no. Estas marcas se van haciendo cada vez más finas, hasta que el niño deja de mirar primero la que está marcada, lo que sugiere que ya no ve las líneas. ¿Qué ocurre cuando un paciente no logra ver ningún octotipo de la tabla? En tal caso, solemos pedirle que cuente los dedos que le mostramos, primero a distancia y luego a unos 30 centímetros. Si lo logra, esta agudeza visual se nota como cuenta dedos, consignando a qué distancia los logró identificar. Si no logra contar los dedos, procedemos a mover la mano delante de su rostro, ya sea en sentido vertical u horizontal. Si el paciente identifica correctamente el tipo de movimiento, consignamos su agudeza visual como movimiento de manos o MM. Si no puede identificar el movimiento, procedemos a iluminar sus ojos con una fuente de luz, habitualmente el oftalmoscopio, y le preguntamos desde qué dirección procede la luz. Si identifica correctamente la dirección de la fuente, entonces su agudeza visual será luz buena proyección o LBP. Si identifica la presencia de luz pero falla en ubicar la dirección de la fuente, entonces será luz mala proyección. Y si simplemente no logra ver la luz, entonces diremos que tiene una agudeza visual no luz. ¿Y solo podemos medir la agudeza visual? Afortunadamente no. Aun cuando es la agudeza visual la referencia clásica para definir lo que es una buena o mala visión, tenemos que acordarnos que la visión humana es mucho más que eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con objetos de gran tamaño, pero que hacen escaso contraste con su alrededor? Recordemos que la sabana africana no es en blanco y negro, y tropezarse con un elefante no es menor. En pacientes que sufren de cataratas, una de las primeras funciones que se afectan antes que la agudeza visual es justamente la sensibilidad de contraste. El paciente se queja de mala calidad visual, especialmente en las tardes. Sin embargo, su desempeño en la medición de agudeza visual puede ser bastante bueno, sin que eso signifique que el paciente vea bien.
lo que puede tener serias consecuencias. A la capacidad de discernir diferencias entre objetos que presentan contrastes similares le llamaremos agudeza de contraste. Independiente del tamaño, un objeto puede desaparecer de nuestra vista si se asemeja demasiado con su fondo. Para evaluar hasta qué similitud un individuo es capaz de discernir un objeto de su fondo, usamos tablas que muestran letras u objetos que parten en un gran contraste negro sobre blanco y poco a poco van haciéndose más tenues hasta ser tan pálidos que es imposible observarlos, independiente del tamaño que tengan. Entonces, no es el tamaño del objeto el que se varía, como en la tabla de Snellen, sino su parecido con el fondo. Por otro lado está la visión de colores. Para poder percibir correctamente los colores que los humanos solemos ver, se necesita del correcto funcionamiento de los fotorreceptores específicos del color, los llamados conos, abundantes en la zona central de la retina, quienes se especializan en los colores rojo, verde o azul. La capacidad humana de percibir los colores resalta por sobre el promedio de los animales, con pocas especies que dominen como nosotros la capacidad de distinguir las diferentes variantes del espectro de luz. Esta capacidad es particularmente útil en quienes se dedican a la recolección. Para nuestros antepasados, la recolección, por sobre la caza, aportó la mayoría de las calorías de nuestra dieta. No es difícil entender entonces que poder distinguir cuándo los frutos están maduros y listos para comer, o cuándo una rana o una serpiente venenosa cobra suma importancia. Las alteraciones de la visión de color se llaman genéricamente discromatopsias, siendo las congénitas las más frecuentes, estando ligadas al cromosoma X. Por lo tanto, son muy raras en mujeres, alrededor del 0.1% de la población, mientras que en hombres se llega al 8%. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos presentan dificultades relativas para distinguir el espectro rojo-verde, sin ser realmente insensibles a los colores. Solo un número muy pequeño carece totalmente de la capacidad para ver en colores. También existen las discromatopsias adquiridas, por alteraciones retinales o del nervio óptico. Para medir qué tan profunda es la incapacidad para distinguir colores, se usa habitualmente el test de Ishihara, el que muestra círculos de colores en las frecuencias donde sabemos que existen las fallas conocidas. Así, se forman números de gran tamaño, ya que no estamos midiendo agudeza visual, formadas por círculos agrupados. La disposición es tal que una persona con discromatopsia verá, en algunos casos, claramente ciertos números, mientras que las personas con visión de colores normal verán otros números. Pero eso no es todo. Aparte de la agudeza visual, la sensibilidad de contraste y la discriminación de colores, también está la visión binocular, la cual también es una agudeza, solo que esta vez, en vez de discriminar dos puntos cercanos en el plano frontal, lo hacemos entre dos puntos cercanos, uno delante del otro, o mejor dicho, en el plano sagital. Bajamos de los árboles al menos hace unos 3 millones de años. Desde entonces, la visión binocular o estereopsis dejó de ser un asunto de vida o muerte, como para nuestra amiga Ida, quien dicho sea de paso sufrió en su vida una fractura de muñeca. ¿No calculó bien la posición de una rama? Nunca lo sabremos. Pero desde Australopithecus en adelante, nuestro mundo pasó a ser la sabana, donde la estereopsis es útil básicamente para la fabricación y manipulación de herramientas, pero no nos ayuda a percibir la ubicación de objetos muy lejanos, como una manada de cebras al final del valle o un camión que viene en sentido contrario cuando queremos adelantar. ¿Cómo se logra la visión binocular? Esta es una función compleja. Mientras que la capacidad para discriminar la separación de objetos en el plano frontal o agudeza visual fue de las primeras capacidades que aparecieron al desarrollarse los sistemas visuales, seguida probablemente por la visión de colores, la discriminación de profundidad no aparece sino hasta mucho tiempo después, siendo probablemente una de las últimas funciones adquiridas. La visión binocular está presente en la mayoría de las aves, algunos reptiles y en mamíferos depredadores, además de murciélagos, delfines y primates. La mayoría de los mamíferos presentan algún grado de superposición de los campos de ambos ojos, permitiendo en teoría que en esa posición del espacio se desarrolle la estereopsis. Sin embargo, en animales que son presas, se suele sacrificar esta capacidad en beneficio de aumentar el campo visual total, con el objeto de ver a sus potenciales depredadores. Una paloma, por ejemplo, tendrá un campo visual total mucho mayor que un búho, pero un campo binocular menor. En nosotros, el campo visual binocular es enorme, alrededor de 120 grados, lo que demuestra lo importante que fue en algún momento para nuestra supervivencia, aun cuando ahora su utilidad sea menos relevante. El primer requisito para el desarrollo de la visión binocular
es que los ojos puedan ver simultáneamente alguna parte del campo visual de manera sostenida durante el desarrollo de nuestro cerebro en los primeros años de vida. Si alguna patología impide que ambos ojos fijen de manera simultánea antes de los 6 meses de edad, como es el caso del estrabismo o una catarata congénita, no se desarrollará estereopsis en lo absoluto. Si en el lactante o preescolar aparece una patología similar, la estereopsis será defectuosa. Si los ojos de un niño pequeño se desvían, rápidamente el sistema nervioso central decidirá ignorar un ojo para evitar la diplopia. Esto permitirá ser funcional, sin embargo, sacrificará el desarrollo de la binocularidad. Es relativamente sencillo entender por qué vemos en colores o por qué podemos discriminar puntos en el plano. Sin embargo, ¿a través de qué mecanismo podemos determinar qué objetos se encuentran más cercanos o más lejanos? Ahí la cosa es algo más compleja. Para poder entender este fenómeno debemos entender primero algunos conceptos básicos. La visión binocular se basa en la sectorización funcional de la retina. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel central, el cerebro le asigna a cada punto de la retina una posición del espacio, lo mismo que a cada pequeña área alrededor de dichos puntos, teniendo así un verdadero mapa de puntos y áreas retinianas. Para esto se define la fobia, esa área central de la retina con la máxima concentración de fotorreceptores y por lo tanto con la máxima agudeza visual, como el eje central de esta organización espacial, en torno al cual se organiza el resto de los puntos y áreas, algo así como la plaza de armas para la asignación de los kilómetros en la carretera panamericana. En nuestra mente, todo objeto que sea captado por la fobia será percibido como derecho al frente. Si un punto de la retina se encuentra anasal de la fobia, todo objeto que lo estimule será percibido como atemporal, y todo punto atemporal de la fobia tendrá una asignación espacial anasal. Esta valoración espacial dependerá de la posición y la distancia de cada punto de la retina con respecto a la fobia. Si tuviéramos un solo ojo, la explicación llegaría hasta aquí, sin estereopsis. Pero por suerte no es así. Cuando miramos un objeto con ambos ojos, este objeto estimula ambas fobias, por lo que siempre lo percibiremos como derecho al frente. Al mirar dicho objeto, cada punto retinal con su correspondiente valor espacial se le corresponderá un punto en el otro ojo con el mismo valor espacial. A estas parejas de puntos que se forman para cada posición de mirada le llamaremos puntos correspondientes. Y los objetos del espacio, de los cuales reciben estímulos, formarán un plano en torno al objeto principal que estemos mirando. Este plano se denomina oróptera. Todos los objetos que se encuentren en esta oróptera estimularán exactamente puntos correspondientes y serán percibidos como en el mismo plano del espacio, porque efectivamente así es. Sin embargo, si algún objeto se encuentra un poco por delante o un poco por detrás de dicho plano, sus rayos no caerán exactamente en puntos correspondientes, pero si no están demasiado por delante o demasiado por detrás, caerán en áreas correspondientes que rodean a estos puntos. Si es así, y la luz cae en las áreas correspondientes, el cerebro es capaz de seguir creando una imagen única. Sin embargo, al no ser exactamente puntos correspondientes, esto plantea una leve dificultad a la fusión de ambas imágenes, resultando entonces en la sensación de profundidad. Si los objetos se alejaran más por delante o por detrás, dejarían de caer en las áreas correspondientes y el cerebro ya no será capaz de fusionar las imágenes, con la resultante de ver la imagen doble. Hagamos la prueba. Pongan sus 2 dedos índices a unos 40 centímetros por delante de sus ojos, a exactamente la misma distancia. Podrán percibirlos como a la misma distancia. Si adelantan levemente uno de los 2 dedos, seguirán viendo una imagen única de cada dedo, pero podrán decir cuál está por delante y cuál por detrás. Ahora, si seguimos adelantando el dedo, llegará un momento en que no podrán ver ambos dedos al mismo tiempo y tendrán que decidir cuál miran, y en ese momento el otro dedo se verá doble. La capacidad de discriminar si 2 objetos se encuentran en el mismo plano o uno por delante del otro se llama agudeza estéreo. Es decir, mientras más cerca estén uno del otro en el eje anteroposterior y seamos capaces de darnos cuenta que no están en el mismo plano, más alta será nuestra agudeza estéreo. Para medir esta agudeza usamos diversas pruebas. La más conocida es el test de Titmus, donde se utilizan anteojos polarizados que ofrecen imágenes levemente distintas a cada ojo,
simulando un cambio de posición en el espacio, lo que produce artificialmente la sensación de profundidad, al igual que en el cine 3D. Bueno, si ya sabemos que cada punto de la retina tiene una asignación espacial previamente establecida y que éstas se corresponden con otra igual en el otro ojo, entonces bastará que un ojo se desvíe para alterar todo esto. Imaginemos la siguiente situación. Ambos ojos miran derecho al frente a un objeto. Los ojos están correctamente alineados, así que la fijación del objeto se realiza con ambas fobias. Las fobias son correspondientes y tienen la asignación espacial de derecho al frente. Por lo tanto, gracias a que son correspondientes, el cerebro fusiona las imágenes de ambos ojos en una sola y la percibe como derecho al frente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un ojo se desvía hacia nasal? Es decir, una endotropia. Por ejemplo, en un paciente que sufre de una paresia del sexto nervio. Entonces, los rayos de luz del objeto ya no caerán en ambas fobias. En el ojo derecho caerán en otro punto. Llamémosle punto cero. Este punto cero se encuentra anasal de la fobia. Por lo tanto, su asignación espacial es atemporal en el espacio. Por lo tanto, en esta nueva situación, el objeto que miramos cae en dos puntos con diferentes asignaciones espaciales. Entonces, el cerebro lo percibirá como en dos lugares distintos simultáneamente. Uno derecho al frente, por la fobia del ojo izquierdo, y otro desplazado hacia temporal por el punto cero del ojo derecho. Esta es la base fisiopatológica de la diplopia. Bueno, queridos alumnos, espero que este video les haya servido para dar una mirada diferente y novedosa a este fenómeno tan complejo como es la visión humana. Adiós.